Muy buenos días, en este video les estaremos presentando algunos testimonios y acontecimientos de lo que fueron los 12 años de Joaquín Balaguer. Dentro de ello, las desapariciones y asesinatos durante ese entonces, la banda colorada, las huelgas, sus obras, entre otras. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Santa, mucho gusto. Nosotros queremos saber sobre los 12 años de Balaguer. ¿Cómo que quieren saber de los 12 años de Balaguer? ¿Cómo fue su gobierno? Bueno, el gobierno de Balaguer no es tanto lo que recuerdo, ¿verdad? Porque sí. Pero de lo que recuerdo, yo sé que esas situaciones que se dan ahora, alza de combustible, en ese tiempo hacían una huelga de apago y vámonos. Es más, el carro que se atrevía, o la persona que tenía carro, fuera chofer de carro público, carro privado, que fuera en una huelga, se atrevía a salir en su carro y lo perdía, porque se lo desbarataban. Así eran las huelgas de los 12 años de Balaguer. Muchos crímenes, por ejemplo, recuerdo la desaparición de Narciso. Hasta el sol de hoy no se sabe de Narciso. Y él escribió un libro y dejó unas supuestas páginas en blanco para que esas cosas que no se saben se escribieran ahí. Pero probablemente quienes saben no les conviene que se sepa. Había mucha corrupción, pero él decía que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho, lo que significa que él no era corrupto y de ahí para allá le importaba lo que hubiera de corrupción. Muchísima botella. Decían que había más fuente de trabajo, pero era porque cualquiera tenía una entrada de dinerito. Siempre que ganaba, quizá en los primeros años, de ahí no me acuerdo, pero ya los últimos años era ¿cómo es que se dice? Siempre con fraude. Yo me acuerdo que había en las elecciones, había mucha tensión, y siempre había un apagón cuando estaban contando los votos. Cuando llegaba la luz, oh sorpresa, ganó Balaguer. Pero muchas veces perdiendo por mucho, con una diferencia. De hecho, hubo una elección en la que ganó Peña Gómez, eso fue lo que enfermó Peña Gómez, que ganó Peña Gómez. Pero por el fraude que no, e hicieron un acuerdo en que se dividieron los años. Él duró 2 y entregó el gobierno 2 años más. Fue tan obvio, pero ni modo, así se... Era como un gobierno de dictadura. Sí. También sé que él fue mano derecha de Trujillo. O sea, él fue en cierto modo como una secuencia de Trujillo, versión discoteca. Profesor Fausto López. Mucho gusto, mi nombre es Kiana y nosotras queremos saber si usted nos puede facilitar información sobre el gobierno de Balaguer. Muy bien, tengo un conocimiento de que el gobierno de Balaguer fue un gobierno en el cual se cometieron muchos crímenes, los cuales fue un gobierno de 12 años, los cuales se formaron banda del ventinaje, banda de los cuales cometieron muchos crímenes, mucho abuso, y donde no se respetaba la libertad de expresión, donde no había garantía de la vida humana, y donde por lo menos nada más predominaba por lo menos el gobierno de un solo gobierno, que prácticamente era una dictadura, se puede decir. Era una dictadura, los cuales construyó también, reconocer que construyó muchas obras, como fue el puente Francisco Rosario Sánchez, la maternidad aquí en Los Minos, y el comedor económico. Todas esas obras fueron construidas por él, y los cuales se puede decir también que la economía prácticamente no había deudas. La deuda, casi la deuda externa fue pagada por completo, porque él no cogía préstamos, casi resolvía todos los problemas a través de la economía que aquí entraba. Es bueno que se sepa eso, y por lo menos se puede decir que fue un gobierno que tuvo su alta y su baja, y fue un gobierno en el cual se hicieron cosas buenas, pero también se hicieron muchas cosas.
Buenas tardes, mi nombre es Ashley Santana Nova. ¿Y el de usted? Mariela Nova Santana. Yo quiero que usted me hable sobre los 12 años de Balaguer. Bueno, los 12 años de Balaguer, si en la parte política fue un gobierno muy malo, un gobierno abusador. En los 12 años de Balaguer mataron mucha gente, mataron a muchísima gente. Uno tiene derecho a libertad pública, porque el que hablaba en contra del gobierno, había una banda colorada que lo mataban a uno. Te acechaban y te mataban. Por aquí, por este barrio, mataron como 4 personas. Hubo un patelitero que lo dejaron por muerto, quedó torcido. Y a nosotros nos cogieron, nos mocharon muchísimos cocos que teníamos ahí para que saliéramos de noche a la 1 de la mañana, con un grupo como de 20 personas para matarnos. Pero mi papá no quiso salir porque le cogió miedo de mi papá. Pero uno vino más malo que de aquí. Después de Trujillo, pero como Balaguer también era de Trujillo, él siguió su mismo sistema. La libertad no había, la gente cree que era así, que le daban a uno migaja y la gente se acostumbró a migaja y no iba pidiéndole al gobierno. Pero el gobierno de Balaguer fue muy malo. Era un peligro porque todos días hacían unas movilizaciones, se entraba la policía, le caía a uno a tiro y a piedra. Nosotros estábamos en una escuela pública y eso era una cosa terrible. Cada vez que había una huelga tenían que salir todos los padres a buscar a los hijos porque la policía le caía palos, le caía piedra y mataban cada rato. Sí. En cuanto a las elecciones, nunca ganó una, todas se las quitó a los otros presidentes, hasta la última vez que fue que Peña Gómez Peña Gómez se le enfrentó y tuvo que cortarse el periodo por 2 años porque se robó las elecciones y Peña Gómez hizo que se cortara el periodo por 2 años, ahí fue que entró Leonel Fernández. Por 1 año nos cerraron la universidad, o sea, era un desastre, la educación fue terrible para tú estudiar. Para tú comer tenía que andar pidiendo fundita en la época de Balaguer, el que no pedía fundita pasaba mucho trabajo, el que era pobre era una cosa terrible. Balaguer el Balaguer lo que tenía que hablar muy bien. Hablaba muy bien, la gente creía que Balaguer era un santo porque él hablando no lo ganó nadie. Pero como en los hechos, Balaguer le decía que la corrupción llegó a todo lo extremo. Balaguer le decía que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Mi nombre es Ramón Rodríguez. Mucho gusto. Queremos saber lo que usted sabe sobre los 12 años de Balaguer. Bueno, lo que yo puedo recordar de él, según lo que he leído en la historia y me han contado. Primero él comenzó, aparte de ser presidente, él tuvo diferentes puestos en la República. Fue embajador, fue secretario de Educación, fue canciller. Y luego en el 66, después de la revolución del 66, él toma el poder después de la muerte de Trujillo, que vino adelante Juan Bosch como presidente. Luego él gana la elección en el 66 y gobierna hasta el 78, cuando fue derrocado por el gobierno de Guzmán. O sea, Guzmán gana las elecciones de ese año. Luego en el 86 vuelve a la presidencia después de Ciego, que tuvo una estadía en los Estados Unidos, a la presidencia y gobierna por 10 años más, o sea, del 86 al 90. Luego gana las elecciones en el 90 y gobierna del 90 al 94. Luego del 94 al 96, porque hubieron una crisis en las elecciones del 96, o sea, una crisis política donde él tuvo que ceder el poder por 2 años. O sea, cambiaron la constitución, hicieron que él se retirara después que gobernó 2 años y gana entonces el Leonel Fernández. Si eso es todo lo que yo puedo recordar de él. Hay muchas cosas. Sabemos también que él fue un gran constructor. Casi toda la obra, o hasta ese entonces las mayores obras que se hicieron, como acueductos, carreteras, edificaciones para darle a la persona pobre. También las grandes presas, infraestructura para la obtención de agua. Te digo, realmente de los 12 años de Balaguer, yo no recuerdo muchas cosas, pero sí te puedo decir en relación a lo que he leído, de que fue un gobierno que hicieron muchas construcciones de edificios, que también hubieron muchos muertos, inclusive Amin Abel y Sagrario Díaz, que cayeron en la UAS, fue en ese gobierno.
También se desapareció Narciso González. En ese gobierno también fue que pasó eso, en el gobierno del presidente, el doctor Joaquín Balaguer. Y bueno, también he sabido de la banda Colorá. Eso existía en ese gobierno, la banda Colorá, que había muchos muertos también. Nada, eso es lo que puedo decir por ahora de ese gobierno. Profesor de Educación Física del Liceo de Escuela San Vicente de Paúl. Bueno, los 12 años de Balaguer surge como resultado de las elecciones del 1966, después del derrocamiento del primer gobierno constitucional presidido por el presidente Juan Bosch el 25 de septiembre del 1963, que fue el derrocamiento de Juan Bosch. Se le llamó al gobierno de Balaguer una semidictadura, porque verdaderamente Balaguer fue parte de la dictadura, de los estrategas, de los cerebros del gobierno tiránico de 31 años de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Balaguer gana las elecciones, no la gana, sino lo imponen el gobierno norteamericano en el 1966. Del 1966 al 1978, de Balaguer, los Estados Unidos, la CIA, estratégicamente tenían lo que se llama la Operación Cóndor. La Operación Cóndor era eliminar los jóvenes más pensantes que habían en República Dominicana. Entre esos jóvenes estaban los que participaron en la Guerra de Abril del 24 de septiembre del 1965 para la reposición, como le dije anteriormente, del profesor Juan Bosch. Estratégicamente, tácticamente, los jóvenes fueron eliminados por todos esos 12 años. Por eso le llamamos una semidictadura y los 12 sangrientos años de Balaguer. Figuras muy prominentes fueron eliminadas, entre ellos uno de los ingenieros más joven que existió en la Universidad de Santo Domingo, que es el ingeniero Amin Abel Hasbun, muerto de un tiro en la nuca por los esbirros del doctor Balaguer. Ahí están los 5 jóvenes dirigentes del club Héctor J. Díaz, dirigentes que no eran reformistas, sino personas del pueblo, que pensaban en el pueblo, el cual fueron secuestrados y diseminados, muertos por tiro selectivo en la cabeza en los diferentes barrios de la zona alta de la ciudad, llámese Capotillo, 27 de abril, 24 de abril, etc. En honor a eso existe el club Héctor J. Díaz, que está en la cabeza del puente, Francisco de Rosario Sánchez. También fue eliminada Mamá Timbó, la líder campesina. También fue eliminada la estudiante universitaria Sacrario Elcira Díaz Santiago, la Universidad de Estudiantes de Medicina. También fueron eliminados un sinnúmero de jóvenes que si sigo diciendo, pues no termino el día hoy, pero los jóvenes más pensantes de República Dominicana, unos jóvenes que pensaban en el pueblo, unos jóvenes estudiantes universitarios, unos jóvenes preparados que pensaban en el pueblo, fueron eliminados en los 12 malditos años de Balaguer. Por eso esos sangrientos 12 años fueron tan sangrientos, porque el periodo de los 12 años, yo era muy niña todavía, pero puedo recordar muchas cosas, entre ellas positivas y negativas. Te puedo decir que en la parte negativa existía una banda que se llamaba la Banda Colorada o Banda Colorá, que eran unos, siempre andaban en motores y en vehículos y apresaban y maltrataban a los presos, o sea, te detenían y te daban golpe y nadie hacía nada, nadie podía hacer nada, hacían allanamientos sin ningún proceso legal, simplemente estamos aquí. Mi abuela le daba comida a un vecino que sus padres se mudaron y ella siempre le daba, le guardaba la comida. Él era un revolucionario, PRDista, y solo por eso, por ser PRDista, era perseguido. Y en ocasiones llegaron a hacer allanamientos en la casa de mi abuela, pero no buscándolo nosotros, sino buscando a Ricardo Paredes.
En la parte positiva te puedo decir que Balaguer era un estratega, siempre para las elecciones y para fechas como Navidad le daban fundita a las personas, una ración alimenticia que la persona resolvía porque le daban alimentos de primera necesidad. También funcionaba un asunto como unos tickets, que de eso le llegaron a dar a mi abuela y a mi mamá, que una vez por semana en los comedores económicos iban y pagaban una proporción a un bajo costo y recibían raciones alimenticias como un pollo gringo con helado, como decían ellos, o una pierna de salami, 10 libras de arroz. O sea, apaciguaba el asunto. Además, a las mujeres le otorgaban máquinas de coser y a los niños le daban juguetes, le daban muñecas que quizá por la situación económica nunca soñaron sus hijos que sus padres se lo pudieran comprar, o bicicletas, porque no estaba al alcance de ellos, y sin embargo hacían sus filas y recibían, igual que ahora, recibían sus juguetes. Candidato Lidia. Yo me voy a presentar, yo me hablé sobre los 12 años de Balaguer. Bueno, los 12 años de Balaguer fue una época muy difícil, porque fue una época en la cual el sistema de gobierno de Balaguer se caracterizó por la represión. Fue una época en la cual los jóvenes y especialmente las personas que no estaban acorde con las ideas de él sufrieron mucho. Para esa época hubo muchas situaciones difíciles, especialmente con la represión de la Guardia Colorada, que fue en ese momento quizá uno de los factores más negativos que tuvo el gobierno